Oye, qué bueno que llegaste, ponte cómodo. Hoy te traigo un tema muy interesante que, te soy sincero, cuando leí el titular casi me duermo. En serio, resulta que le dieron el Premio Nobel de Economía a un historiador llamado Joel Mokyr. Y agárrese, porque la razón oficial es por haber identificado los requisitos previos para el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico. O sea que yo leo eso y me digo a mí mismo, eso lo concluyo yo un domingo después de verme 3 capítulos de Betty la Fea. Pero no, les aseguro que el tema es 1000 veces más interesante de lo que nos dejan ver los señores del Nobel con sus corbatas. La cosa es esta. Mokyr, que por cierto nació en Holanda, se creó en Israel, ha trabajado en Estados Unidos, es un tipo súper global. Básicamente se hizo la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué? ¿Cómo la humanidad de repente pisó el acelerador? O sea, nos pasamos milenios usando las mismas herramientas, palos, algunas varillas, algunas ruedas. Y de un momento a otro, en los últimos 200 años, inventamos máquinas de vapor, internet, electricidad, inteligencias artificiales que nos ayudan a hacer guiones para videos. En fin, de eso vamos a hablar hoy. Te traigo la esencia pura de las ideas de Mokyr. Porque bueno, hay que ser honestos. A todos nos gusta tener un tema muy interesante para hablar a la hora de la comida, pero es que nadie tiene tiempo para ponerse a leer una enciclopedia completa y poder estar así enterado. Pero para eso estoy yo aquí. Así que, ¿listo? Vamos a desempacar qué fue lo que descubrió este genio y empezamos. Hay una pregunta que sobrevuela toda la historia económica moderna, ¿verdad? ¿Por qué algunas sociedades son hoy tan increíblemente ricas comparadas con otras? Y sobre todo, ¿por qué esta diferencia tan brutal es algo tan reciente en la historia? Son las preguntas del millón, efectivamente. Pues sí, y fíjate, imaginemos por un momento que justo esta semana, ¡zas!, anuncian el Nobel de Economía 2025 y uno de los premiados es Joel Mokyr, precisamente por dedicar su vida a investigar eso, las raíces de ese crecimiento sostenido, el que viene del progreso tecnológico constante. Sería muy merecido, desde luego. Su trabajo es fundamental para entender esto. Y ese es justo el tema que queremos explorar hoy a fondo. Vamos a sumergirnos en las ideas de este historiador económico, Joel Mokyr, para intentar entender cómo y por qué surgió ese crecimiento económico moderno, ese fenómeno, impulsado por la innovación, que lo cambió todo, especialmente en Europa. Sí, es un tema apasionante. Para analizarlo tenemos bastante material, reseñas, debates sobre sus libros clave como A Culture of Growth o The Enlightened Economy, también artículos, entrevistas donde él mismo explica sus ideas, y otros textos relacionados sobre innovación, instituciones, progreso. Un buen arsenal, sí. Nuestra misión, por tanto, es ir un poco más allá de los modelos económicos típicos, ¿sabes? Queremos entender bien esa propuesta de Mokyr sobre el papel tan crucial que jugaron la cultura, el conocimiento, las instituciones en ese despegue que hizo posible esa explosión de prosperidad que no habíamos visto nunca. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el gran misterio. A ver, la innovación como tal no es nueva. Siempre ha habido inventos. Claro, los molinos de agua medievales, la imprenta de Gutenberg. Exacto. Inventos revolucionarios, sin duda. Pero, y esto es lo que subraya Mokyr y lo que vemos en la historia, estos avances no generaban un crecimiento económico continuo. No había una mejora sostenida del nivel de vida para todos. Sus efectos como que se diluían, ¿no? Se estancaban. Eso es. Como decía Hume ya en el siglo XVIII, cualquier cambio era demasiado lento como para notarlo en una vida. E incluso los gigantes de la economía clásica, Smith, Malthus, Marx, estaban viviendo los inicios de la revolución industrial y ni ellos captaron del todo la novedad radical de lo que estaba pasando. No lo vieron venir con esa intensidad, ¿no? Entonces, ¿qué faltaba? ¿Qué cambió?
Exacto, esa es la pregunta clave que Mokayer pone sobre la mesa. Y su respuesta, bueno, se aleja un poco de las explicaciones puramente tecnológicas o de recursos. Él propone que el ingrediente secreto fue algo más profundo, el surgimiento en Europa de lo que llama una cultura del crecimiento. Y más específicamente, algo que él liga a la acción, la ilustración industrial. Ilustración industrial, sola potente. No se refiere solo a los grandes filósofos, supongo. No, va mucho más allá. Se refiere a un cambio bastante generalizado en la mentalidad, en las creencias, los valores y sobre todo en la actitud hacia la naturaleza y hacia lo que él llama el conocimiento útil. Conocimiento útil. Sí, esa es la clave. La idea rompedora, casi contracultural para la época, fue que el progreso material continuo no solo era posible, sino que era deseable, y que la forma de conseguirlo era aplicar la razón, la observación, el conocimiento práctico, al mundo material, a la producción. Ese concepto, el de conocimiento útil, parece central en todo su argumento. ¿Podrías detallarlo un poco más? Porque Mokyr le da un matiz interesante, ¿no? No es solo saber cosas en abstracto. Efectivamente, es una pieza angular. Él distingue dos tipos de conocimiento, que están relacionados pero son distintos. Por un lado, el conocimiento proposicional. El saber qué. Eso es. El saber por qué funcionan las cosas. La ciencia, los principios básicos, la teoría que explica los fenómenos. Vale. Y por otro lado está el conocimiento prescriptivo. El saber cómo. Exacto. Saber cómo hacer que algo funcione. Las técnicas, las recetas, el diseño, la ingeniería, las instrucciones prácticas. El know-how, podríamos decir. Entendido. El por qué y el cómo. Y aquí es donde, creo, se pone realmente interesante. Porque, según Mokyr, la clave no está en uno u otro por separado, ¿verdad? Sino en cómo interactúan. Exactamente. Ahí está la miga. Mokyr describe una danza constante, una retroalimentación continua y bidireccional entre ambos. No es un camino de sentido único. La ciencia descubre y la técnica aplica. No. A ver, ¿cómo funciona eso? Pues mira, muchas veces la tecnología, el saber cómo, crea herramientas, instrumentos nuevos que permiten avances científicos. El saber por qué, que antes eran, impensables. Ah, claro. Piensa en el siglo XVII. El telescopio nos abrió el universo. El microscopio nos mostró mundos diminutos. La bomba de vacío permitió entender la presión atmosférica. Avances técnicos que revolucionaron la ciencia fundamental. Hoy podríamos pensar en los ordenadores, la IA. Justo. Cómo están transformando la investigación en biología, en materiales. Son herramientas que potencian el descubrimiento científico. Y claro, la flecha también va en la otra dirección. Los avances en el conocimiento proposicional, en entender científicamente el mundo, abren la puerta a tecnologías radicalmente nuevas. Algún ejemplo clásico. El que usa Mokyr a menudo es la máquina de vapor atmosférica de Newcomen, de principios del 18. Para siquiera concebirla, hacía falta haber entendido un descubrimiento científico del siglo anterior, que la atmósfera tiene peso, que ejerce presión. Sin esa base conceptual, la idea de usar el vacío para mover un pistón, pues no surge. Entiendo. O piensen cómo los avances en la química como ciencia, a finales del 18, fueron necesarios para luego poder desarrollar todo el mundo de los materiales sintéticos, los tintes artificiales, los fertilizantes modernos. O sea, una conexión total. Sí, y esta visión tan integrada de Mokyr matiza un poco otras perspectivas, como la de Edmund Phelps, por ejemplo, que quizá pone más el acento en esas mejoras incrementales que surgen desde abajo, el mass flourishing, sin darle tanto peso a los saltos que vienen de la comprensión científica más profunda. Queda clara esa simbiosis, esa danza entre el por qué y el cómo. Ahora la gran pregunta, ¿por qué esto cuajó así en Europa? Y más concretamente, ¿por qué despegó primero en Gran Bretaña? ¿Qué tenía de especial ese sitio en ese momento? Pues Mokyr señala una combinación de factores bastante única en Europa. Por un lado, algo que podría parecer una debilidad, la fragmentación política. La división en muchos estados. Exacto. Europa no era un imperio unificado como China. Era un mosaico de reinos, principados, ciudades-estado, todos compitiendo entre sí. Pero, y esto es lo interesante, esta fragmentación política convivía con una unidad cultural bastante notable por debajo. ¿A qué te refieres? Pues la herencia clásica compartida, el latín como lengua académica, las redes religiosas y, muy importante, una comunidad intelectual que trascendía las fronteras, lo que se ha llamado la República de las Letras. Un mercado de ideas, ¿no? Justamente, un verdadero mercado de las ideas.
Si un rey o un príncipe intentaba censurar una idea o perseguir a un pensador, pues este a menudo podía cruzar la frontera y encontrar un ambiente más tolerante. Ah, claro. Esta competencia entre estados impedía que una sola autoridad pudiera, digamos, ahogar la innovación o la disidencia intelectual de forma eficaz. A diferencia de lo que podía pasar en imperios más centralizados, donde una decisión desde arriba podía parar en seco una línea de desarrollo. Fascinante. Esa tensión entre división política y unidad cultural crea como un ecosistema competitivo para las ideas. Vale, pero si hacemos zoom dentro de Europa, ¿qué hizo que Gran Bretaña fuera la pionera, la cuna de la revolución industrial? Porque, según Mokyr, no es que los británicos inventaran todas las ideas originales. Cierto, cierto. Mokyr argumenta que la ventaja británica no estaba tanto en la generación de ideas científicas radicalmente nuevas, muchas venían del continente, de hecho, sino en su capacidad, que era excepcional, para adaptar y mejorar esas ideas. Eran buenos aplicándolas, entonces. Eran maestros de la microinvención, de ajustar, de refinar conceptos para que fueran prácticos, rentables. Tenían una habilidad especial para conectar ese conocimiento útil con las necesidades concretas de la industria. Y necesitaban gente capaz de hacerlo, supongo. Claro. A esto se sumaba una base muy amplia de artesanos, mecánicos, ingenieros, gente muy cualificada, con mucho conocimiento tácito. Ese saber hacer que no siempre está en los libros. O sea, no solo las ideas, sino la capacidad de ejecutarlas. ¿Y qué papel jugaron las instituciones británicas en todo esto? Y la cultura. Fueron cruciales. Por un lado, tenían instituciones como el Parlamento, que demostró ser relativamente flexible, capaz de adaptarse a las nuevas necesidades económicas, facilitando, por ejemplo, la creación de infraestructuras, canales, luego ferrocarriles. Adaptables. Y luego estaban los canales para difundir el conocimiento, muy efectivos y que conectaban a gente muy diversa. La Royal Society en Londres, la Society of Arts, pero también muchísimas sociedades filosóficas locales. Los cafés como centros de debate. Incluso las universidades escocesas, que tenían un enfoque más práctico que otras en Europa. Espacios de encuentro. Exacto. Espacios donde se encontraban y colaboraban científicos, inventores, empresarios, artesanos. La gente que sabía el por qué se cruzaba con la gente que sabía el cómo. Y de ahí saltaban chispas. Tiene sentido. Y todo esto, claro, sobre un marco institucional más amplio. Algo que Mokyr comparte con gente como Douglass North. Hablamos de derechos de propiedad más seguros, un sistema legal predecible, el famoso Rule of Law, mecanismos para resolver disputas de forma más o menos pacífica. Un entorno estable, predecible. Eso reducía la incertidumbre, fomentaba la inversión a largo plazo, la asunción de riesgos, que es esencial para innovar. Y un detalle que Mokyr resalta mucho, la orientación del talento técnico. ¿A qué te refieres? Mientras que en muchos países del continente los ingenieros más brillantes solían trabajar para el Estado, proyectos militares, manufacturas reales, cosas así. En Gran Bretaña, una proporción mucho mayor trabajaba para el sector privado. Ah, interesante. El incentivo para buscar aplicaciones comerciales rentables era mucho más directo, más potente. Entendido. Esta reconstrucción histórica nos da una imagen súper completa de cómo empezó todo. Pero claro, inevitablemente tenemos que mirar al presente, al futuro. Hoy oímos voces importantes, ¿no? Robert Gordon, Tyler Cowen, que plantean dudas serias. Se nos ha acabado la gasolina del gran crecimiento, estamos en una era de estancamiento. ¿Y qué pasa con la IA y otras tecnologías? Van a destruir empleo masivamente. Frente a todo esto, Mokyr parece bastante más optimista, ¿no? Sí, Mokyr se sitúa claramente en el campo tecno-optimista. Y lo argumenta con fuerza, ¿eh? No es un optimismo ingenuo. ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno, en primer lugar, ataca la base de muchas mediciones pesimistas. Nuestras propias herramientas estadísticas, como el PIB. Dice que medimos mal. Básicamente, argumenta que el PIB, que se diseñó para una economía industrial del siglo XX, cada vez es más inadecuado para medir el valor real en la economía actual, que es de servicios, digital, de innovación constante. Capta fatal el valor de bienes y servicios radicalmente nuevos, las mejoras brutales de calidad. Piensa en la diferencia entre un móvil de hace 15 años y uno de ahora. Y sobre todo, ojo, el valor de lo gratuito o casi gratuito. Claro, los buscadores, los mapas, las redes sociales... Exacto. Todo eso aporta un valor inmenso, pero el PIB apenas lo ve. Tampoco mide bien el valor del ocio, que ha aumentado. El famoso excedente del consumidor,
La diferencia entre lo que valoramos algo y lo que pagamos es gigantesco y en gran parte invisible en las cuentas nacionales. Es un punto importante, sí. Si medimos mal, quizá el diagnóstico de estancamiento sea exagerado. ¿Qué más? Pues, además de los problemas de medición, Moquir se enfoca mucho en lo que él llama los vientos de cola tecnológicos, en contraposición a los vientos en contra que ven los pesimistas, como la demografía o la deuda. Vientos de cola. Sí, el principal viento de cola es la revolución computacional en sentido amplio. No solo ordenadores más potentes, sino la IA, el Big Data, las herramientas de simulación. Moquir sostiene que estas herramientas están amplificando, de forma exponencial, nuestra capacidad para hacer descubrimientos científicos y para desarrollar nuevas tecnologías. Son, en esencia, herramientas para mejorar el propio proceso de crear conocimiento útil. Potencian la propia innovación. Exacto. Y sobre el empleo. Bueno, Moquir no niega la destrucción creativa. La tecnología siempre ha desplazado trabajadores, ha hecho obsoletas algunas habilidades. Pasó con los tejedores manuales, volverá a pasar. Eso genera miedo, lógicamente. Lógico. Pero él insiste en que la evidencia histórica es abrumadora. A la larga, la tecnología ha creado más empleos y nuevos tipos de trabajo de los que ha destruido. ¿Cómo cuáles? Pues piensa en profesiones de hoy. Desarrollador de apps, especialista en marketing digital, científico de datos, gestor de comunidades online, eran inimaginables hace unas décadas. La tecnología suele automatizar lo más rutinario, lo tedioso, lo peligroso, y libera potencial humano para tareas más creativas, sociales, de juicio crítico. Interesante. Además, la muerte de la distancia gracias a lo digital abre nuevas posibilidades. Teletrabajo, flexibilidad, quizá una mejor conciliación. Un contrapunto a la narrativa del fin del trabajo. Y mencionabas antes algo del contraataque de la tecnología, el biteback. Sí, el biteback, como él lo llama. Moquir reconoce sin problemas que el progreso tecnológico a menudo crea nuevos problemas o agrava otros. Ejemplos hay, ¿no? Claro, el azúcar barato trajo caries, la comida abundante, obesidad, los antibióticos, resistencias bacterianas, los combustibles fósiles, cambio climático. Es una constante. Pero su argumento es que la respuesta a estos problemas no es renegar de la tecnología o frenar la innovación. Eso sería volver a la pobreza y la enfermedad del pasado. Entonces, La respuesta es precisamente más y mejor innovación. Necesitamos ciencia y tecnología para encontrar soluciones. Flúor para la caries, investigación biomédica para la obesidad, energías limpias y captura de carbono para el clima, nuevos fármacos. Es una carrera continua, un proceso de adaptación. lo fascinante aquí es... Esta visión del progreso no como un camino fácil y recto, sino como un ciclo constante de resolver los problemas que nosotros mismos, en parte, hemos generado al progresar. No es detenerse, es seguir innovando para solucionar. Esa visión dinámica es muy potente y nos devuelve a un punto crucial que está en todo el pensamiento de Moquir y que resuena con otros como North o Schumpeter. La innovación no flota en el aire, necesita un ecosistema, un entorno institucional que la favorezca. Exacto. Libertad para investigar, experimentar, competencia que te empuje a mejorar, derechos de propiedad claros, un sistema legal fiable. Mencionabas antes el capital riesgo como una innovación institucional clave para la tecnología reciente. Totalmente. Y del mismo modo que hay instituciones que alimentan la innovación, Moquir también se fija mucho en los enemigos de la innovación. Y este es un punto crítico, porque nos recuerda que el progreso no está garantizado, que siempre hay resistencias. ¿Quiénes son esos enemigos? Pues por un lado, los clásicos intereses creados, los vested interests. Empresas, gremios, sindicatos, grupos, que se benefician de cómo están las cosas y usan su poder para bloquear cambios que amenacen sus privilegios o sus rentas. ¿El miedo al cambio? Claro. Y eso se liga a la búsqueda de rentas, rent seeking. Es decir, usar recursos no para producir o innovar, sino para influir políticamente y conseguir ventajas. Regulaciones a medida, barreras de entrada, subsidios. Muchas regulaciones, que a veces se presentan con buenas intenciones, acaban protegiendo a las empresas que ya están y dificultando que entren nuevos competidores con ideas disruptivas. Limitan la competencia real. Entiendo. Más obstáculos. Pues sí, el miedo social a la destrucción creativa de Schumpeter, a la disrupción que causa el cambio tecnológico en empleos, en industrias, en comunidades enteras. Y ojo,
La resistencia puede venir incluso desde dentro de las propias empresas de éxito. ¿Cómo? La burocracia interna, el miedo a canibalizar productos que ya son rentables. Los casos de Kodak con la cámara digital o de Xerox con la interfaz gráfica son ejemplos de libro. Es verdad. Por eso es tan importante una cultura que no castigue el fracaso empresarial, sino que lo vea como parte normal del proceso de experimentar y aprender. ¿Y sobre el papel del Estado, qué dice Moquier? Bueno, él es bastante escéptico, basándose en la historia sobre la eficacia de las políticas industriales muy dirigistas, donde el Estado intenta elegir qué tecnologías o qué empresas van a ser las ganadoras. El Estado como mal selector. Argumenta que aunque la financiación pública de la ciencia básica es fundamental, la I+D que busca aplicaciones comerciales tiende a ser más eficiente y a generar más crecimiento cuando la impulsa el sector privado y la competencia del mercado. Esto plantea una cuestión importante, claro. ¿Cuál? Pues el delicado equilibrio del papel del Estado. Cómo crear y mantener ese ecosistema favorable a la innovación sin caer en la tentación de dirigirlo demasiado o de ahogarlo con regulaciones que no funcionan o que protegen a los de siempre. Tiene tela. Desde luego. Hemos hecho un recorrido fascinante por las ideas de Moquier. Si tuviéramos que, resumir el mensaje central, ¿cuál dirías que es? Parece que ese crecimiento económico moderno, esa mejora continua del bienestar, que a veces damos por hecha, pues no fue un accidente, ni era inevitable. Nació de una mezcla muy rara, ¿no? Exacto. Una confluencia de una cultura del crecimiento que empezó a valorar y a buscar activamente el conocimiento útil. Apoyada por un entramado de instituciones políticas, legales, sociales, económicas, que incentivaron que ese conocimiento se generara, se difundiera y, sobre todo, se aplicara en la práctica. Y todo ello en un marco dinámico, a menudo conflictivo, de destrucción creativa. No es solo la tecnología, ni solo las instituciones, ni solo la cultura. Es la interacción compleja y constante entre todo eso. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Qué nos llevamos? Pues yo creo que para cualquiera que intente entender mejor el mundo, captar estas raíces profundas, históricas, culturales, institucionales, del crecimiento es esencial. Nos da herramientas, perspectiva, para analizar los debates actuales. ¿Cómo cuáles? Pues cuando hablamos de futuro del crecimiento, del impacto de la IA, de las políticas de innovación, de la regulación, tener presente lo frágil que fueron históricamente las condiciones que permitieron el despegue inicial nos hace más conscientes. Nos recuerda que el progreso no está garantizado. Depende, y mucho, de mantener sociedades abiertas al intercambio de ideas, competitivas, que valoren el conocimiento en todas sus formas, y que están dispuestas a gestionar el cambio y la disrupción que trae la innovación, aunque sea incómodo. Subraya que la prosperidad hay que cuidarla, ¿no? Su ecosistema cultural e institucional. Exacto. Es una planta que necesita un cuidado constante. Y eso me deja pensando en una última cuestión, algo para darle vueltas después. Si, como argumenta Moquier de forma tan convincente, la cultura, esas actitudes hacia el saber, el riesgo, el progreso y las instituciones, las reglas del juego, son tan fundamentales para que la innovación florezca, y si miramos hoy y vemos ciertas tendencias globales, quizá más proteccionismo, más ganas de intervención estatal en la economía, una aversión creciente al riesgo, o incluso gente que cuestiona la idea misma de progreso material como objetivo principal, podríamos preguntarnos, ¿estaremos viendo signos de que se debilitan algunos elementos de esa cultura del crecimiento que Moquier identificó como clave? Y si esa erosión fuera real y siguiera, ¿cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo para nuestra capacidad de seguir generando prosperidad?